Leer nos conecta con otras realidades e ideas, nos incentiva a desarrollar nuestro pensamiento crítico y nos relaja. En Lecturas Violetas queremos que te motives a conocer nuevas perspectivas, que interpretes tus libros desde el enfoque de género, pero por sobre todo, que transformes tu mirada y comiences a alzar la voz. Soy Sofía Calvo y junto a Cintia González y Juan Inés Casas, te invitamos a abrir una nueva página. Hoy leeremos La amiga estupenda de Elena Ferrante, primer volumen de la saga Dos amigas. En un periodo de mi vida, particularmente la adolescencia, me relacioné con muy pocas mujeres y me escuché diciendo que con los hombres me llevaba mejor o lograba más sintonía. Con el tiempo noté que esas afirmaciones eran más el reflejo del machismo que me circundaba que de una realidad empírica. Hoy puedo decir con alegría y orgullo que he conocido a mujeres maravillosas, que no solo se convirtieron en mis amigas, sino también en hermanas de vida, que han marcado mi biografía, personalidad e intereses. Con dos de ellas, de hecho, tengo el honor de hacer Lecturas Violetas. Por lo mismo, leer la saga Dos amigas y particularmente su primer volumen, La amiga estupenda de Elena Ferrante, es sumergirse inevitablemente en la complejidad y riqueza de la relación de amistad entre mujeres. Pero antes de aventurarnos en sus páginas, Juani nos contará algunos detalles de la enigmática escritora italiana. Una de las primeras cosas, Sofi, que creo que hay que decir al hablar de Elena Ferrante es que su nombre ha estado rodeado de mucho misterio desde que comenzaron a publicarse sus libros hace más de 30 años. Son varios los elementos que rodean a ese misterio. El principal es que nadie sabe quién es Elena Ferrante. Se ha sospechado que puede ser un hombre, se especula que nació en Nápoles y luego se mudó a Grecia y a Turín. Se cree que puede ser no solo una persona, sino varias. Sus editores han protegido esta identidad y ella se ha obstinado también en mantener ese anonimato. Nadie le ha hecho, por ejemplo, una entrevista en persona, siempre son por correo electrónico. Esta elección de mantenerse anónima no es algo menor, sino que también es clave en la manera en que la autora quiere que sean leídos sus libros. Y es muy interesante, sobre todo en una época como la nuestra, en que la figura del autor o la autora, su vida, sus gustos, sus redes, parece incidir tanto en la percepción o en la recepción que se hace de sus libros. Elena Ferrante toma una posición radicalmente distinta, y acá la voy a citar. No me arrepiento de mi anonimato. Descubrir la personalidad de quien escribe a través de las historias que propone, de sus personajes, de los objetos y paisajes que describe, del tono de su escritura, no es ni más ni menos que un buen modo de leer. Esto decía Ferrante en una entrevista para Corriere della Sera. Lo cierto es que sus libros han llegado a distintas partes del mundo y han tenido un éxito enorme, versiones para cine o televisión. A la saga de Dos amigas, a donde pertenece La amiga estupenda, se suman otros libros que también han tenido éxito y versiones en el cine o la televisión, como La hija oscura o La vida mentirosa de los adultos. Algunos han dicho que el misterio sobre su figura es lo que ha alimentado su éxito, pero ella es bastante tajante. No es mi ausencia lo que genera interés por mis libros, sino que es el interés por mis libros lo que genera atención mediática respecto a mi ausencia. ¿Que soy fuera de mis libros? Una señora parecida a tantas otras. Dejen en paz a los autores. Si merece la pena, amen lo que escriben. Ese es el sentido de mi pequeña polémica. Eso piensa Elena Ferrante. Interesante, ¿no? ¡Wow! Elena Ferrante es una novela en sí misma
Y de hecho, Juani, con Cintia teníamos miles de teorías, no solo sobre ella, sino también sobre los diferentes pormenores, locaciones y personajes de su obra. Pero esta saga fue la semilla que despertó nuestro fanatismo, conduciéndonos por diversos lugares, entre ellos el del desbordamiento femenino. En esa línea, La amiga estupenda, donde Lila y Lenú son las protagonistas, para mí es una historia de amor entre amigas. ¿Qué opinas, Cintia? Muchas personas, cuando leen la novela y en críticas que leí, hablan de que existe una competencia entre las dos amigas. Y yo lo siento mucho, pero no estoy de acuerdo con eso. Porque No, yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Yo creo que lo que hay ahí es otra cosa. Yo creo que ahí hay dos historias distintas, y lo que dice la Ferrante es algo muy que nos pasa a las mujeres, y es que no es que una amiga te determine, sino que lo que existe es que existe una evolución, y uno se va, los cambios de uno lo que hace es que se va adaptando al cambio de la otra. Y en ese mutuo adaptarse hay un enriquecimiento. No sé si se entiende, pero es como que en el fondo las mujeres maduramos con nuestras relaciones adaptándonos al cambio, cuando podemos adaptarnos, porque en la relación de estas dos amigas, y esto es lo interesante, es que son dos amigas que son muy intensas las dos, y cuando hablamos de la adaptación, por ejemplo, de que una sale del barrio y logra estudiar y emanciparse, yo igual decía, oye, pero la que se quedó en el barrio, qué pena por ella y todo, y en realidad esa es una visión súper intelectualizada, porque en el fondo la que se quedó también evoluciona, Claro. pero evoluciona de otra manera. No es spoiler. Bueno, también se puede ver a chiquillas, si es que no, si es que no les gusta, o sea, si no les gusta la lectura, la pueden ver en la serie HBO, que está súper bien lograda. Es que lo que me refería yo, sin hacer spoiler, sino que en el fondo son personajes que, primero, la línea interpretativa que es abierta a todo, yo diría que lo que no hay que malinterpretar por los viejos caminos interpretativos masculinos, en el sentido, yo lo digo sin ser feminista, lo digo simplemente para ampliar el espectro de nuestra percepción, sino que nosotros tendemos a ver cosas como que se daban en el viejo discurso y ahora no. O sea, el personaje, primero, el tema de que te determine el lugar, yo creo que el lugar te determina siempre. Yo eso ya estaba en Italo Calvino, en La ciudad invisible, cuando Marco Polo iba, ¿cierto? El Gran Khan lo mandaba por distintas ciudades y lo habla, cuando él vuelve le dice, oye, ¿por qué nunca me has hablado de tu ciudad? Y él le dice, bueno, porque la ciudad siempre está dentro de mí. Entonces, por ejemplo, uno de los personajes se va, pero siempre lleva a Nápoles dentro, y ella cuando vuelve a Nápoles, vuelve a lo mejor con otras experiencias, pero Nápoles siempre está dentro de ella, y la que se queda, que como siempre, ese también es un tópico del que se va y el que se queda, también evoluciona, pero de otra manera. O sea, de hecho, las amigas, cuando se unen, siempre tienen un mundo. De hecho, la que se queda a veces tiene un mundo mucho más grande que la otra, o mucho más intenso por su misma personalidad. O sea, porque en el fondo lo que te muestra la novela es que la intensidad de la vida está dada por tu temperamento, por cómo tú asumes lo que te va pasando. Y desde el momento, desde el inicio, que es un raconto la novela, parte la novela desde el final. Y esto no es spoiler porque voy a decir al principio, que incluso si quieres leer una cita, pero no va a alcanzar. Cuando parte la novela, ella dice que la llaman por teléfono y dice, oye, Lila se ha ido, desapareció, no dejó rastro. Y ella ahí empieza a recordar cómo su amiga siempre, de alguna manera, siempre hizo lo mismo, siempre hacía lo que quería. Y en ese sentido también, pasando a otro tema, me gusta la Ferrante porque lo que hace es que muestra las distintas posibilidades del personaje femenino. O sea, la emancipación de la mujer no es solamente con la educación, que es la vieja tradición literaria que siempre nos habían dicho, no, es que tenés que educarte, lo que me dijeron a mí, a ti, a todas, tienes que ser una mujer educada y trabajar. Y en cambio Lila, por ejemplo, yo creo que ese es un personaje que ella siempre fue emancipada. Ella era una mujer libre, y la rabia que sentían los hombres que estaban alrededor de ella, o las personas, incluso los padres, era porque nunca la podían agarrar, nadie podía hacer lo que quería con ella. Y se salen ahí incluso los personajes de los estereotipos maternales, eso de querer a los hijos, adorarlo y martirizarse por los hijos, y no, así como ya
ya, o sea, quieren ser, Claro, que muestran el agobio, muestran como a la mujer en todas sus dimensiones. Eso me gusta la Ferrante. Las mujeres aquí no están determinadas por el amor, sino que son sí. mucho más que la relación amorosa. Ellas buscan su camino en la vida y logran mostrar esta cosa, esta relación con la madre, con la amiga, como también las relaciones amorosas, las mujeres, esta es mi opinión, es que yo diría que la Ferrante ya muestra que el amor para las protagonistas las hace madurar, no las determina, sino que las hace madurar, logran verse ellas, logran ver en lo que creían, en lo que no creían, en lo que se les desmorona, cómo se tienen que rearmar mirando esta imagen de este hombre que no le echan la culpa, oye, este es el amor, sino que muestran cómo uno se arma un cuento del amor que en el fondo ve lo que quiere ver también. Entonces, a mí me gusta mucho eso, esa cosa que en el fondo la imagen de la mujer está muy bien lograda en su naturalidad, en su complejidad, y ella, a pesar de que crea estos dos personajes que son un contrapunto una de la otra, porque son muy distintos, en el fondo logra en cada una como reivindicar a la mujer en su complejidad. No hay bueno ni malo, hay oscuridad y luz en ambas, hay celo, hay envidia, pero hay mucha fraternidad. O sea, al fin y al cabo, las dos siempre cuando tienen que ser amigas son amigas, que en el fondo a lo mejor la amistad que uno tiene, que es como, sí, me peleo, me da rabia, te dejo de ver, no te llamo nunca, pero de repente tengo un problema y ahí está la amiga. O sea, es como cuando está la amistad, es como algo que trasciende cualquier cosa, sin idealizarla, y eso es lo que a mí me gusta, sin idealizarla, sin poner aquí, no, es que como esa cosa fuera de la realidad, no, ella no pone, no hay un embellecimiento de la relación. Uf, imposible no estar de acuerdo con tu análisis, Cintia. No sé tú, pero para mí este libro además nos demuestra el poder que tienen las lecturas compartidas y su capacidad de permitirnos conversar desde la memoria. Por lo mismo, hoy le dedico este fragmento del primer texto de la saga de Elena Ferrante a todas las amigas estupendas que nos escuchan, pero sobre todo a mis amigas estupendas. Con ustedes no hay espacio para la soledad. Hoy leeré el prólogo Borrar todo rastro y el primer capítulo de La infancia, historia de Dona Chile, que se ubican al inicio de esta publicación de 392 páginas, editada por diversas editoriales. En mi caso, tengo la de Lumen. Prólogo. Borrar todo rastro. 1. Rino me llamó esta mañana. Pensé que iba a pedirme más dinero y me preparé para decirle que no. El motivo de su llamada era otro. Su madre había desaparecido. ¿Desde cuándo? Desde hace 2 semanas. ¿Y me llamas ahora? El tono debió parecerle hostil, aunque no estaba ni enfadada ni indignada. Solo me permití una pizca de sarcasmo. Intentó reaccionar, pero lo hizo de un modo confuso, incómodo, en parte en dialecto, en parte en italiano. Dijo que se había figurado que su madre estaba paseando por Nápoles, como de costumbre. ¿Y de noche también? Ya sabes cómo es ella. Ya lo sé, pero ¿a ti te parece normal una ausencia de 2 semanas? Sí, tú hace mucho que no la ves, ha empeorado, nunca tiene sueño, entra, sale, hace lo que le da la gana. De todas maneras, al final se lo tomó en serio. Preguntó a todo el mundo, recorrió los hospitales. Fue incluso a la policía. Nada, su madre no estaba por ninguna parte. ¡Qué buen hijo! Un hombre corpulento, de unos 40 años, que no había trabajado en la vida, dedicándose solo a traficar y derrochar. Imaginé el interés que había puesto en la búsqueda. Ninguno. No tenía cerebro y solo se quería a sí mismo. ¿No estará en tu casa?, me preguntó de repente. ¿Su madre, aquí en Turín? Rino conocía bien la situación, hablaba por hablar. Él sí que era viajero, había venido a casa por lo menos unas 10 veces, sin que yo lo invitara. Su madre, a la que habría recibido de buena gana, no había salido de Nápoles en su vida. Le contesté, no está en mi casa. ¿Estás segura? Rino, por favor, te he dicho que no está.
Entonces, ¿a dónde habrá ido? Se echó a llorar y dejé que representara su desesperación, sollozos al principio fingidos, genuinos después. Cuando se calmó le dije: por favor, de vez en cuando compórtate como a ella le gustaría, no la busques. ¿Pero qué dices? Lo que has oído es inútil, aprenda a vivir solo y a mí tampoco me busques más. Colgué. 2. La madre de Rino se llama Rafaela Cerulo, pero todo el mundo la ha llamado siempre Lina. Yo no, nunca usé ninguno de los dos nombres. Desde hace más de 60 años, para mí es Lila. Si la llamara Lina o Rafaela, sí, de repente pensaría que nuestra amistad ha terminado. Hace por lo menos 30 años que me dice que quiere desaparecer sin dejar rastro, y solo yo sé qué quiere decir. Nunca tuvo en mente una fuga, un cambio de identidad, el sueño de rehacer su vida en otra parte. Tampoco pensó nunca en suicidarse porque le repugna la idea de que Rino tenga algo que ver con su cuerpo y se vea obligado a ocuparse de él. Su propósito fue siempre otro. Quería volatilizarse, quería dispersar hasta la última de sus células, que de ella no encontrara nada. Y como la conozco bien, o creo conocerla, doy por descontado que ha encontrado el modo de no dejar en este mundo ni siquiera una migaja de sí misma, en ninguna parte. 3. Han pasado los días. He mirado el correo electrónico y el postal, pero sin esperanza. Yo solía escribirle con mucha frecuencia, ella casi nunca me contestaba. Esa fue siempre su costumbre. Prefería el teléfono o las largas charlas nocturnas cuando yo iba a Nápoles. He abierto mis cajones, las cajas metálicas en las que guardo todo tipo de cosas. Pocas, diré muchas, en especial las relacionadas con ella, y ella lo sabe. He descubierto que no tengo nada suyo, ni una imagen, ni una notita, ni un regalo. Yo misma me he sorprendido. ¿Cómo es posible que en todos estos años no me haya dejado nada suyo? O peor aún, que yo no haya querido conservar nada de ella. Es posible. Días más tarde, fui yo quien llamó a Rino, aunque a regañadientes. No me contestó ni el fijo ni el móvil. Me llamó él por la noche, sin apuro, poniendo esa voz con la que trata de inspirar lástima. He visto que has llamado. ¿Tienes alguna novedad? No, ¿y tú? Tampoco. Me dijo cosas incongruentes, quería ir a la televisión, al programa ese en el que buscan personas desaparecidas, hacer un llamamiento, pedirle perdón por todo a su mamá, suplicarle que volviera. Lo escuché con paciencia, después le pregunté: ¿has mirado en su armario? ¿Para qué? Naturalmente no se le había pasado por la cabeza algo tan obvio. Ve a mirar. Fue a mirar y se dio cuenta de que no había quedado nada, ni un solo vestido de su madre, ni de invierno, ni de verano, solo perchas viejas. Le pedí que registrara toda la casa. Habían desaparecido sus zapatos, habían desaparecido sus pocos libros, habían desaparecido todas sus fotos, habían desaparecido sus diapositivas, había desaparecido su ordenador, incluso los antiguos disquetes que se usaban antes. Todo lo relacionado con su experiencia de maga de la electrónica que empezó a darse maña con los ordenadores a finales de los años 60, en la época de las tarjetas perforadas. Rino no salía de su asombro. Le sugerí: tómate todo el tiempo que te haga falta, pero después me llamas y me dices si has encontrado, aunque sea, un alfiler suyo. Me llamó al día siguiente, alteradísimo. No hay nada. Nada de nada. Nada. Ha cortado todas las fotos en las que salíamos juntos, incluso en las que yo era pequeño. ¿Has mirado bien? En todas partes. En el sótano también. Te he dicho que en todas partes. Ha desaparecido también la caja con los documentos. Yo qué sé, antiguos certificados de nacimiento, contratos telefónicos, recibos de facturas. ¿Qué significa? ¿Alguien lo ha robado todo? ¿Qué buscan? ¿Qué quieren de mí y de mi madre? Lo tranquilicé, le pedí que se calmara. Era improbable que nadie quisiera nada de él. ¿Puedo ir a quedarme un tiempo contigo? No, por favor, no puedo dormir. Arréglatelas, Rino, yo no puedo hacer nada. Colgué y cuando me volvió a llamar no le contesté. Me senté al escritorio. Como siempre, Lila se pasa, pensé. Estaba ampliando hasta la exageración el concepto de rastro. No solo quería desaparecer ella, ahora con sus 66 años, sino borrar además toda la vida que había dejado a su espalda. Me dio mucha rabia. Veremos quién se sale con la suya, me dije. Fue entonces cuando encendí el ordenador y me puse a escribir hasta el último detalle de nuestra historia. Todo lo que quedó grabado en la memoria.
Infancia. Historia de Dona Chile. 1. Aquella vez en que Lila y yo decidimos subir las escaleras oscuras que llevaban peldaño a peldaño, tramo a tramo, hasta la puerta del apartamento de Dona Chile, comenzó nuestra amistad. Recuerdo la luz violácea del patio, los olores de una noche tibia de primavera. Las madres preparaban la cena. Era hora de regresar, pero nosotras, sin decirnos una sola palabra, nos entretuvimos desafiándonos a pruebas de coraje. Desde hacía un tiempo, dentro y fuera de la escuela, no hacíamos otra cosa. Lila metía las manos y el brazo entero en la boca negra de una alcantarilla, y yo a mi vez la imitaba enseguida, con el corazón en la boca, confiando en que las cucarachas no se pasaran por mi piel y que las ratas no me mordieran. Lila se encaramaba a la ventana de la planta baja de la señora Puñolo, se colgaba de la barra de hierro por donde pasaba el hilo para tender la ropa, se columpiaba y luego se dejaba caer en la acera, y yo a mi vez la imitaba enseguida, aunque temiera caerme y lastimarme. Lila se introducía debajo de la piel la punta de un imperdible oxidado que había encontrado en la calle no sé cuándo y que guardaba en el bolsillo como si fuera el regalo de un hada, y yo observaba la punta metálica que excavaba un túnel blancuzco en la palma de su mano, y después, cuando ella lo extraía y me lo ofrecía, la imitaba. En un momento dado me lanzó una de sus miradas, firme, con los ojos entrecerrados, y se dirigió hacia el edificio donde vivía Dona Chile. Me quedé petrificada de miedo. Dona Chile era el logro de los cuentos. Me estaba terminantemente prohibido acercarme a él, hablarle, mirarlo, espiarlo. Debía ser como si él y su familia no existieran. En mi casa y en otras había hacia él un temor y un odio que no se sabía de dónde venían. Tal como hablaba de él mi padre, yo me lo había imaginado robusto, lleno de ampollas violáceas, enfurecido pese al don, que a mí me sugería una autoridad tranquila. Era un ser hecho de no sé qué material, hierro, vidrio, ortiga, pero vivo, que soltaba un aliento caliente por la nariz y la boca. Creía que bastaba con verlo de lejos para que me metiera en los ojos algo puntiagudo y ardiente, y si hubiera cometido la locura de acercarme a la puerta de su casa, me habría matado. Esperé un poco para ver si Lila cambiaba de idea, y volvía sobre sus pasos. Yo sabía lo que quería hacer. Había esperado inútilmente que se le olvidara, pero no. Las farolas todavía no se habían encendido y tampoco las luces de la escalera. De las casas salían voces nerviosas. Para seguirla, debía abandonar el azul del patio y entrar en la negrura del portón. Cuando por fin me decidí, al principio no veía nada. Solo notaba un olor a ropa vieja y a DDT. Cuando me acostumbré a la oscuridad, descubrí a Lila sentada en el primer peldaño del primer tramo de escalera. Se levantó y empezó a subir. Fuimos avanzando pegadas a la pared, ella 2 peldaños por delante, yo 2 peldaños por detrás e indecisa entre acortar la distancia o dejar que aumentara. Me ha quedado la impresión del hombro rozando la pared desconchada y la idea de que los escalones eran muy altos, más que los del edificio donde yo vivía. Temblaba. Cada ruido de pasos, cada voz era de Dona Chile que se nos acercaba por la espalda o venía a nuestro encuentro empuñando un cuchillo enorme, de esos para abrirle la pechuga a las gallinas. El aire olía a ajos fritos. María, la esposa de Dona Chile, me iba a echar a la sartén con aceite hirviendo, sus hijos me iban a comer, él me iba a chupar la cabeza como hacía mi padre con los salmonetes. Nos parábamos a menudo, y cada vez yo esperaba que Lila decidiera volver sobre sus pasos. Yo estaba muy sudada. Ella no lo sé. De vez en cuando miraba hacia arriba, pero yo no sabía que solo se veía el gris de los ventanales en cada tramo de la escalera. Las luces se encendieron de repente, pero tenues, polvorientas, dejando amplias zonas de sombra erizadas de peligros. Esperamos para comprobar si había sido Dona Chile, que le había dado el interruptor, pero no vimos nada, ni pasos, ni una puerta que se abría o se cerraba. Después, Lila siguió subiendo, y yo detrás. Ella consideraba que hacía algo correcto y necesario. A mí se me habían olvidado todos los buenos motivos y con toda seguridad estaba allí únicamente porque estaba ella. Subíamos despacio hacia el mayor de nuestros terrores de entonces. Íbamos a exponernos al miedo y interrogarlo. En el cuarto tramo de la escalera, Lila se comportó de un modo inesperado. Se detuvo para esperarme y cuando la alcancé, me dio la mano. Ese gesto lo cambió todo entre nosotras para siempre.
Lecturas Violetas es un podcast de QT. Su producción y locución es de quien les habla, Sofía Calvo. Las reseñas de autora y texto están a cargo de Cintia González y Juana Inés Casas, y su edición y postproducción de audio es de Marcelo Enríquez. Síguenos en Instagram en @lecturasvioletascl. Nos encontramos pronto en Lecturas Violetas.